¿Buscas invertir en un departamento sobre la Quinta Avenida con precios atractivos y a solamente unos pasos del mar? Pues quédate en este video porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial y como lo vemos, pues la estaba pasando muy bien ahí en el Caribe. Así que antes de platicar del proyecto, permítanme presentarles a Eddie Aguilar, quien es el especialista en este proyecto llamado Macondo, Playa del Carmen, sobre la Quinta Avenida. Así que antes de comenzar, Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú, No, todo muy bien. Se ve Osvaldo? que la estás pasando muy Sí, bien, me Eddie, ¿eh? presento. Sí, sí, aquí en la playa. Bueno, no es cierto, es mi fondo. Sí, no, claro, pero se ve padre. Oye, Adelante, Eddie, lo que tú nos quieras comentar. ¿Cómo sí, te sí, encuentras? gracias. Pues sí, yo represento a la empresa iMéxico Real Estate. ¿Ok? Nosotros somos los master broker o los que comercializamos Macondo. Hace 3 años el sold out de Macondo, la fase uno, ¿Ok? y acabamos de lanzar la fase 2. De hecho, el día de ayer tuvimos un evento donde llegaron 200 brokers de la Riviera Maya. ¡Wow! Hicimos esta presentación, hubo, pues ya sabes, ¿no? Los eventos aquí que hay barra libre, hay comida, Sí. pero pues igual sirve para que conozcan el proyecto, ¿no? Y de hecho, justo Ujú. hoy en la mañana se reservaron 5 departamentos. De hecho, eso qué bueno que lo comentas, Eddie, porque es un punto que luego hablamos en Ujú, el canal de... Se hacen eventos con el sentido de que la gente ujú. conozca el producto. Si ya tuviste esa cantidad de asesores o de brokers que fueron a conocer el producto, definitivamente es muy atractivo. Y para ahí o a esa parte voy con la pregunta o la primera pregunta, ¿qué significa tener un departamento de estas características en Playa del Carmen? En tu experiencia como asesor y como lo vimos ayer, yo creo que va a ser muy atractivo y bastante rápido de poderse comercializar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues mira, ¿qué significa tener un depa? Bueno, en Macondo, Playa del Carmen. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver aquí el amanecer de nuestra playa, Ay, sí, así con Eddie. estos Sí, sí, sí. espectaculares tonos morados, naranjas y así, con una tacita de café, un latte. No, sí, increíble. Bueno, ahora imagínate eso, pero desde la terraza de tu departamento, Ah, está increíble. vista al mar, en la Quinta Avenida. Es la verdad que es una locura ese proyecto que acabamos de Ujú. lanzar, con muy buenos precios también. La parte en la que está ubicado es en la parte más tranquila de la Quinta Avenida, que es de como que la parte nueva de la Quinta Avenida, donde aquí puedes ir a pasear a tu perro. Hay un montón de restaurantitos donde puedes tomar un desayuno, un brunch. Estamos también muy cerca de la playa. Y de hecho, como turista, yo creo que yo me quedaría en esta zona para poder dormir tranquilo, descansar, pero igual Ok. le camino un poco y ya me voy a la calle 12, donde están los antros, los discos, Claro. el ruido de los restaurantes, ya sabes, ¿no? Donde está toda la parte, ¿no? Donde se concentra más la parte del turismo. Y esa es la otra pregunta que Así teníamos es. ahorita y que nos han hecho en el canal. ¿A quién va dirigido este tipo de inversiones? ¿Cuál es el proyecto o los inversionistas que están buscando este tipo de Ujú. producto inmobiliario? Bueno, definitivamente inversionistas, porque como estamos en la parte de la Quinta Avenida, que es la zona más tranquila y la más nueva, Sí. aquí los precios por metro cuadrado son mucho más bajos, y ya en la parte, la que está más cercano a la 12 o a la Juárez, que es la parte más vieja, ¿no? Ok. También va dirigido a ese inversionista que no quiere una preventa muy larga, Ok. porque aquí estamos hablando que la entrega va a ser en 1 año y medio. Ya. Es en marzo de 2024, tal Ok. vez un poquito menos. Y definitivamente alguien que quiere disfrutar, tener su departamento en Playa del Carmen, en una zona tranquila, Sí. bien ubicada, Claro. pero igual al que quiera tener flujo constante, ¿no? Ya sea por Ah. renta vacacional o renta a largo plazo. De hecho, eso es muy importante porque era el siguiente paso, ¿no? El tema de este modelo de negocios que se maneja mucho en la... Como destino Mm, turístico, yo creo que más allá de Playa del Carmen, el destino turístico que significa la Riviera Maya, te hace que puedas tener estas dos opciones, ¿no? Tanto lo puedo hacer fijo, una renta fija y con una ubicación así que así ahorita es. se las vamos a mostrar con la presentación que tú nos vas a mostrar, o
la parte de la renta vacacional, que es una, como tú dices, no es una locura tener un departamento sobre, o sea, es departamentos sobre la Quinta Avenida, ¿no? Así es, así Perfecto, es, en la perfecto, Quinta Eddie. Avenida. Entonces, ahora, podemos hablar un poco del proyecto, ¿te parece? No sé si tú nos puedas compartir tu pantalla y hablarnos, primero que todo, lo que a algunos inversionistas Gracias. les llama mucho la atención, que Sí. es la parte de la experiencia del desarrollador. Al ser un modelo preventa, se escucha bien atractivo, pero ya han hecho Ujú. algo, han construido. ¿Quiénes son ellos? Sí, mira, es desarrollador, se llama Macondo Sí, Hotels y Resort. Ellos ya tienen 3 proyectos terminados, ok, uno en Playa del Carmen, otro en Tulum y otro en Holbox. ya, Tenemos 2 en preventa, que es esta que acaba de salir en Playa del Carmen, que sería la fase 2, ok, y una en Aldea Samar. ok, Ya luego podemos platicar de ese. perfecto. Y una en Cicatela. Cicatela está en Puerto Escondido, Oaxaca. Ese está en construcción Ah, también. ok. Entonces ya estamos hablando de un desarrollador con experiencia. Ya con edificios construidos, entonces eso también da tranquilidad. En caso de que algún Así es. inversionista quiera venir a ver el producto ya terminado en Playa del Carmen, ¿se puede pasar, se puede entrar a conocer? Sí, claro. Ok. Podemos entrar a la fase 1 de Macondo de Playa, que va a estar al lado. Y Ah, pues ahí perfecto. podemos ver el roof, las amenidades. Probablemente si hay alguna unidad disponible y obviamente pidiendo autorización, podemos entrar a alguna unidad tipo, ya sea el estudio o el departamento. Perfecto. Ahorita que estamos viendo, Eddie, me parece que es tema de la ubicación, ¿no? Sí, Ok, sí, me quedé con esa parte de la ubicación para explicarlo un poco. ok. Miren, como inversión, bueno, sabemos que de la calle Federal hacia la playa es el mejor lugar para inversión, para invertir, ¿no? Ya tanto a rentas vacacionales. Ok, Ahora, haz de cuenta que toda esta zona de la playa se divide como que en 3 secciones. Está la sí, sección A, que es la parte más vieja, ¿no? De Playa del Carmen. ok, Está la parte B, que es donde está pues la 12, ¿no? Los restaurantes, la disco, la locura, ¿no? sí, Y la nueva parte es la zona C, que ya ok. estamos hablando que va como de la calle STM, que Ajá, es esta, hacia la Colosio. ok, ok. Ok, ahora nosotros estamos ubicados, a ver, aquí, que es en la calle Quinta, que es esta, Ujú, le voy a hacer zoom, sí, aquí sería. ok, ok. Sobre la 48 con 50. Perfecto. Entonces, aquí tenemos construcciones muy bajitas en este lado Sí. y toda esta zona es una reserva. O sea, Mm, ahí es donde no se va a construir. Entonces, eso pues, nos garantiza que desde un nivel 3 vamos a tener vista hacia la playa. wow. O sea, literalmente Sí, estás a muy poca distancia del mar, ¿no? sí, de hecho, como 400 metros aproximadamente ¿Tienes línea a directa esta hacia el zona. mar o cómo bajas hacia el mar? Digo, para por si alguien Le nos... Sí, vamos a caminar 1 cuadra a la CTM Ah, ok. y bajamos caminando 4 cuadras y llegamos, pues ya aquí es playa pública, pero también, por ejemplo, está Encanto Beach, que es Ya. un club de playa genial, al lado está también Martina, Ujú, o igual un secreto bueno, que yo tengo, que ajá. me cruza aquí en The Reef, Coco Beach, ¿Sí? hay como un sendero, camino esta parte Sí. y llegamos a una playa que pues es pública, Ajá. pero es como que casi No, muchos no la ubican está por ahí, no escondida. la conocen. Yo le digo, es la playa de la reserva donde puedo llevar a mi mascota, porque pues en las Ya. otras playas no, pues hay mucho como, o sea, de esas personas que te cuidan, que no pases bicicleta, que no Claro. pasen mascotas, ¿no? Y en esa playa no hay nada. Ok. Entonces ahí los domingos me he encontrado amigos, cada quien lleva sus perros y te la pasas súper genial Es como tú en dices, ¿no? esta Más playa de acá. parte reserva, más tranquilo. Tienes Uh-huh. como las dos partes, ¿no? Que te puedes meter a un beach club, pasártela bien, pero si no quieres tanto ruido, te vas a la parte de la reserva. Eso está perfecto, ok. Entonces es un punto atractivo también para ellos, ¿no? Así es.
Y Perfecto. pues cerca de la 10 también, que hay muchos restaurantes y oferta ahí gastronómica. Eso está perfecto. Muy bien, Eddie, muy bien. Ujú. Entonces, una vez ya conociendo el tema de la ubicación y la verdad creo que nos quedó muy claro ya exactamente cómo está dividido Playa del Carmen, también el tema dentro del proyecto es la parte de la administración. Mucho se habla en la parte de Riviera Maya de una administración libre, administración mixta, un condotel. Ujú. ¿Cuál es exactamente la administración que ustedes van a tener en Macondo? Aquí la administración es tipo condotel, Ok, operado por Macondo. ok, No es un condotel restrictivo, por así decirlo, que te diga, no puedes usar tu departamento ciertos días o ciertas temporadas o estás obligado a entrar al pool de rentas. sí, Aquí no es así. Es un condotel flexible. ok, Bueno, es un solo administrador ya, para todos los departamentos. Pero pues eso nos garantiza también que no haya una competencia desleal en precios. Porque sí, cuando tenemos varios administradores, ¿qué pasa, no? Que no va a faltar el vecino que quiera poner ahí una decoración que nada que ver, ¿no? con el claro, concepto, sí, o sí, que sí, quiera rentar su departamento en, no sé, en $20 la noche, cuando claro, sabemos que no es así. Entonces, sí conviene tener un solo administrador. ujú, Y pues aquí el inversionista tiene la opción ya sea de entrar al pool de rentas, sí, que imagino que en otros videos ya lo has explicado. Bueno, ya no, el pool de rentas, que son ganancias compartidas, se ujú, dividen los propietarios, ¿no? Pero igual para el inversionista que va a usar mucho más tiempo el departamento, no entra al pool de rentas, se lo administra a Macondo sí, y lo que genera su unidad serían sus ganancias. perfecto. Y Entonces, ya, ajá, pero si igual como es tu propiedad, es tu departamento, tú también lo puedes decidir vivirlo o no rentarlo, o lo puedes rentar tú a largo plazo a un conocido, un familiar, un amigo, alguien de confianza que sabemos que no te va a hacer destrozos en tu departamento. aquí tienes una palabra que me llama mucho la atención, que es la parte del soft opening. ¿Cuál es exactamente lo que significa el ahorro del soft opening? Ok. Bueno, para empezar, una ventaja de tener el condotel es que no solamente está publicado en Airbnb, sino también en plataformas hoteleras, ¿no? Como Booking, Expedia, Hotels.com, etcétera. Hay más Etcétera. visibilidad. Ok, Ahora, pero cuando cuando un condotel empieza, pues tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Lo que se va posicionando, va teniendo reviews y está ahí haciendo el labor, ¿no? Para poder rentarse un poco más, ¿no? Y ok, tener más, para agarrar más fama, pues, más ok, fama. perfecto. Entonces, aquí ya tenemos la ventaja de que ya está Macondo la fase 1 operando desde hace 2 años. Mm, Entonces ya está posicionado, ya tiene reviews, ya hay comentarios, ¿no? En TripAdvisor y pues eso también, lo único que se va a hacer es ujú. que ahí hay cierta cantidad de departamentos, se van a agregar 50 más. Y ahorita estaba viendo que la demanda que tiene Riviera Maya en el tema llaves de hoteles o llaves de condominios hace que sea demasiado atractivo Ujú, tener este tipo de proyectos. En este caso, al tú tener 50 departamentos de la fase 2 hace que la competencia y que la gente que está buscando no solamente invertir, ¿no? Sino también la demanda ujú. turística que tiene Playa del Carmen hace que sea un punto muy importante, ¿no? Así es, tienes Perfecto, toda la Eddie. razón. Perfecto, Eddie. Entonces ahora tendrás la parte de tipologías. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes aquí en Macondo en los tipos de departamentos? Y sé que tienes una sorpresa al final Ujú. con la parte de esto no se entrega equipado, se entrega de otra manera que les vamos a decir al final. Esas sorpresas se quedan al final del video, pero sí llama mucho la atención el Así tema de es. cómo se entrega. Entonces, si quieres pasamos a las tipologías. Sí, claro, de hecho hay dos sorpresas, hay una que no te he Ah, dicho, que va a ser al final. eso me Pues mira, sorprendiste. Ok, listo, vamos. mucho mejor. Bueno, aquí ya tenemos el render principal, Sí. es este, ¿no? Ujú. Ahora, fase 1 es el que ya está construido, es Ok, el primer Macondo, ok, que son 5 niveles, ¿no? Y roof. sí, Ahora, en la nueva fase sí, ya podemos tener un nivel más. ok, De hecho, ahí por cuestiones de gobierno ya se puede construir un nivel más. ok, Entonces ya hay un nivel 6
las amenidades están en el roof, son compartidas con los de fase 1. Ah, ok. En la parte, sí, y en la parte de abajo vamos a tener locales comerciales que van a ser pues más ad hoc, ¿no? A lo que hay en la Quinta Avenida, ya sea un 7-Eleven, cafetería, un restaurante, y que también eso le va a dar más vida al proyecto. Ok. Tenemos unidades tipo estudio, no son muchas, de hecho están de este lado lateral. Tenemos unidades de una recámara que son excelentes para renta a largo plazo o para vivirlo también. Y unidades de 2 recámaras, que son estos, los que están en la esquina. Ya. Son de 2 recámaras, un baño, 90 metros, pero Ok. con una terraza grande. Es doble terraza, ¿no? Sí, doble terraza. Ok, Una perfecto. con vista a la quinta y otra con vista a la playa. Perfecto. Serían las tipologías que hay. Ok. Y aquí tengo otro render. Amenidades, eso es importante también. Este render, esto sería la Quinta Avenida. Ok. Y esto sería la calle 50. Ok. Esos que están en la esquina son los de 2 recámaras. Aquí están los de los estudios. Y el último es una recámara. Y todos los de la Quinta Avenida viendo hacia esta calle son de una recámara. Así es como está distribuido el proyecto. Ok. Las amenidades están en el roof. Ahorita me voy a pasar a otra. Aquí está. Ok. Vamos a tener una cancha de pádel. De hecho, es la única cancha de pádel en todo Playa del Carmen que está en un roof con vista al mar. Allí vamos a tener también una alberca que va a ser mucho más grande que la de fase 1. Okay. Está de aquí del lado izquierdo. Luego les muestro otro render donde se ve. Va a haber un bar, camastros y área de baño también, ¿no? Área de servicio. Ok, perfecto. Otras amenidades que vamos a tener es estacionamiento subterráneo. Ok. No asignado, pero pues va a haber suficiente para todos. De hecho, en esta zona realmente no se usa mucho, como estamos muy bien ubicados en la quinta, aquí casi todos caminando. Entonces no es como que se utilicen todos los estacionamientos, pero cumplimos que es el mínimo, ¿no? Que es tener el 30%. Super. Y elevador, por supuesto. Ok, perfecto. Ya, este render me gusta mucho. Aquí se puede ver Macondo, la fase 1 que ya está construida. Y el lado izquierdo, Macondo fase 2, que va a tener un roof muy grande de 1100 metros cuadrados. Y aquí se ve la cercanía a la playa. De hecho, este es un render que está hecho sobre una foto real. Ah, ok. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, lo que está aquí es un hotel y esa sería la reserva. La parte que no se puede construir, donde les comenté que ahí me voy con mi perrito los domingos. Los domingos. ¿No? De hecho, así en este render, Eddie, se ve la parte que hemos platicado también en el canal, que es cómo está urbanizado esta nueva zona que llamabas de Playa del Carmen, ¿no? Si vemos a los alrededores, son condominios de las mismas características, condominios de alta gama, que hace que obviamente este tipo de proyectos obviamente le den más plusvalía, yo podría decirlo también de esa manera, y también como el toque citadino que tiene Playa del Carmen, ¿no? Así es. Perfecto. Tenemos proyectos muy similares que están en esta zona. También podemos encontrar, ¿no?, algunas casas un poco viejas, pero que evidentemente en algún punto pues ya puede tener alguna remodelación, o alguien compra el terreno, que ha pasado en esta zona, que compran los terrenos de una inversionista grande, compra el terreno donde está la casita pequeña, destruye y reconstruye, ¿no?, un proyecto de esas características. Perfecto. Entonces, y también hay terrenos vacíos. En este caso, aquí en el terreno de Macondo fase 2 hay una pequeña construcción que se va a reedificar para poder construir Macondo fase 2. Perfecto, Eddie. ¿Sí? Entonces, ¿tienes alguna otra parte de algún render que nos quieras mostrar o quieres que pasemos, ándale, esta parte? Y después pasamos al tema de cómo entregas tus departamentos, Eddie. Sí, claro. Bueno, ese render de gimnasio, pero de hecho te quería mostrar también fotos reales de fase 1. Perfecto. Para que veamos también un poquito, ¿no?, de cómo entregan amenidades, acabados. Super. Ese sería pues el render de la alberca con vista al mar. Ahí tenemos área de bar y camastros. Súper, perfecto. Y eso ya son interiores. Ya son otros tonos, ya un poco más cálido, porque en las fotos vamos a ver que eran muy, muy claro, muy azul.
Aquí es un poquito más cálido, más cómodo, más confortable. Ok. Este es la tipología que tenemos, la división, Sí. que va a ser que tengamos la recámara separada. Ya, ok, sí hay una diferencia de ambientes. Así es, atrás pues ya tenemos el sofá y la cocineta. Perfecto. Y aquí sería el baño. Este es un render de 2 recámaras. Ok. Tenemos desayunador, tenemos cocina, tenemos sofá, terraza, y atrás de este render, de este lado estarían las 2 recámaras y el baño. Y bueno, aquí ya se puede ver un poquito más de cómo es la distribución. Los estudios son desde 36 metros, tiene sofá, tiene comedor, tiene cama. Y los metrajes, ¿no? Hay una pequeña diferencia en metrajes, ok. Sí, dependiendo dónde está ubicado el estudio, hay una pequeña diferencia. Ok. Los precios van cambiando de acuerdo a la altura, ¿no? Va subiendo un poquito. No es mucho, pero va subiendo un poquito más. Ok. Este ya sería los de una recámara. Ahí tenemos 2 porque uno es esquina y pues tiene más metraje, pero aquí podemos ver que ya tiene la división, que lo que te va a hacer tener la recámara separada. Perfecto. Y también como extra tiene un desayunador. Y es la tipología del de 2 recámaras. Esa sería la parte del render que vimos, que es el desayunador, la cocineta, el sofá, la terraza que es súper amplia, sí, una con vista a la quinta y una con vista a la 50 y vista al mar. Wow. 2 recámaras y un baño. No, está increíble. Ya quiero saber los precios. Sí. Que se esperen, ya me faltan. Espérate que vamos con las fotos. Súper, perfecto. Es que me emocioné, Eddie. Espérate, mira, este es el lobby de Macondo, fase 1. Aquí ya tenemos también parte del lobby, parte de las suites. Estas son de 2 camas. Ya. Sí, está muy, muy atractivo, muy bonito. Estas son fotos reales. Sí. Que ya están en las plataformas, ¿no? De Booking, Expedia también. Ok. Y pues ya esa sería la cama, sofá y el render, ¿no? Perfecto. Que es la fase 2, la que está en construcción. Perfecto. Ahora vamos a los precios. Antes, Eddie, ¿cómo se entregan tus departamentos? Esa es la primera sorpresa que nos ibas a decir. Ok. Los departamentos se entregan equipados, amueblados y decoración incluida. O sea, todo. Que es lo que nosotros conocemos como llave en mano. Perfecto. Que te va a incluir todo, blancos, sábanas, plantas, papel de baño, todo. Todo. De hecho, esa parte de ser un llave en mano para que los inversionistas cuando hacen sus números es ahorrarte el tema de los muebles. Que normalmente, por lo que hemos visto, son unos $8,000 el amueblar un departamento con esas características, más que unos $2,000 más con el tema de accesorios, y eso a lo mejor bajo, como $10,000-$12,000, que ustedes, al ser un proyecto ya consolidado, también pueden ofrecer en este momento, ¿no? Y ya tenemos armado el paquete ya listo para entregar al inversionista. Perfecto, listo. Y pues bueno, aquí ya podemos ver un poquito de las tipologías. Ok. Bueno, el nivel 1 es de puros locales comerciales. Sí. Los departamentos empiezan desde nivel 2. Aquí, esta sería la Quinta Avenida y esta sería la calle 50. Y pues ahí tenemos los precios. Los de una recámara están desde $144,000. Perfecto. Esto con el esquema 30 de enganche, 60% en construcción y 10% a la entrega. Perfecto. También tenemos otras formas de pago que es 30-20-50 y 30-40-30, ¿no? Para perfecto. Los que no quieren dar tanta cantidad en pagos durante obra. Ok. Y tenemos un 90-10. El 90-10 que ya te da el máximo descuento posible, que es dar 90% de enganche y 10% en la entrega. 90% de enganche significa, para que al inversionista no le queden dudas, es darlo al momento de que se firma contrato, promesa de compraventa. Es el 90% del valor de la unidad y dejar un 10% a la entrega. Con eso nosotros podemos platicar con desarrolladores y saber si podemos obtener un mejor precio, ¿no?
Así es. Perfecto, ok, listo. Así es. Y pues ya aquí vemos los precios, ¿no? Una recámara, $144,000. Es un súper precio aquí en esta zona. Y es una recámara. Dos recámaras sí, ya es una Ok, recámara. perfecto. $250,000 para dos recámaras. Muy competitivo, Igual la es verdad. muy buen precio. Y los estudios, $140,000. Perfecto, ok, Y mi perfecto. favorito y los que yo le recomiendo a los inversionistas es que vean el de esquina de una recámara, Claro. porque es el que va a tener mejor vista. Entonces, aquí tenemos lo que es nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. Aquí quiero hacer hincapié en nivel 6. Tenemos ya vendido el de dos recámaras, pero están libres los dos estudios y está libre el de una recámara. Perfecto. Que son los que tienen vista al mar. Que sería también el último piso. Nivel 5 tiene vista al mar. Así es. Y ya por ahí hay uno de dos recámaras disponible, nivel 5 y un estudio. Perfecto. Y pues todo eso ya lo tenemos al público, ya lo tienen todos los brokers en Riviera Maya, y pues ahora sí que hay que meter reserva. Y ¿Cómo eso ¿Cómo es el tema de la segura reservación? ¿Cómo sorpresa. funciona la reservación? Si algún inversionista en este momento le interesa, ¿cuál sería el tema de, oye, quiero reservar, por ejemplo, la unidad 614, ¿qué tengo que hacer? Ok. Bueno, como sabemos, aquí las reservas son de $5,000, ¿no? En general, en la Riviera Maya, donde tú depositas esos $5,000 o 100,000 pesos, y ya podemos bloquear tu unidad y fijar un esquema de pago que se firma, ¿no? Que es la carta oferta. Perfecto. Donde ya tenemos tanto cliente y desarrollador, firmamos ese acuerdo. Tenemos 15 días para la revisión de contratos y tal vez por ahí modificar alguna cláusula. Después de esos 15 días ya se da el pago del enganche y se firma contrato, ¿no? Perfecto. Y ahí ya durante vendría la esos parte del 15 enganche. días la reserva es 100% reembolsable. Ok. Así que si por ahí pasa algo o no deseas continuar con la operación, se te regresa el 100% de tu dinero. Ok, perfecto. Ahora, mi sorpresa es que va a poder reservar con $1,000. Solamente $1,000. Así es. Ok, ¿hay algún tiempo para esta promoción? Hasta ahorita es indefinido. Ok. Pero mi consejo es que si ya vieron que es un super deal, súper buena ubicación, llave en mano, reservan. Son 20,000 pesos, es 100% reembolsable, y que elijan una unidad con vista al mar. Y que de hecho ese es el punto, ¿no, Eddie? Para terminar ya esta última fase del video es entender qué estamos mostrando en este momento, que son departamentos que mucha gente busca, que es el vista al mar, con un valor que no está en el mercado. O sea, por eso, como lo estamos viendo ahorita con la disponibilidad, este proyecto, hay veces que los inversionistas no me creen, que dicen, yo reservo mañana, yo reservo en 2 días. Y cuando ves en 2 días, la disponibilidad es completamente diferente. Solamente también mencionar eso, que todo puede cambiar. Entonces, que si de verdad les interesa, podemos hacer la reservación, ¿no? Así es, sí, que reserven. Como te dije, hoy me levanté y sorpresa, 5 departamentos reservados. Wow. En la tarde se van a reservar más, al otro día otros más, y así, porque esto va a volar. Y que ahorita tienes ventaja de, no por ser nuevo, yo lo que veo es que puedes elegir la mejor opción. A lo mejor no quieres vista al mar, pero quieres con vista a la Quinta Avenida, pero tienes opciones, tienes un abanico de encontrar cuál es la mejor opción para ti. Lo que nosotros sugerimos es vista al mar, porque obviamente también pues tiene su ventaja, ¿no? Despertarte, lo que nos comentaste al principio del video, pero bueno, también tiene esa ventaja de que ahorita pueden escoger la unidad que ellos quieran, ¿no? Así es. Y los precios que estamos arrancando, que estamos en esta etapa que ya platicamos en otros videos, que es la de Friends and Family. Perfecto. Que no ha tenido ningún aumento de precio. ¿Y qué va a tener? O sea, por obvias razones, no sabemos, sí, claro. En algún tiempo va a haber aumento por plusvalía y por cómo se está moviendo el producto, pero bueno, eso también mencionarlo. Eddie, ¿algo que quieras agregar antes de terminar este video? Pues, no sé si comentamos la fecha de entrega. Me parece que sí, pero la vamos para reconfirmar. Marzo 2024. Perfecto, entonces como tú decías, una inversión a mediano plazo, en donde obviamente no lo sientes como la presión de estar dando el pago al momento, pero sí puede ser con el 90% y que ellos tomen la mejor opción que les convenga, ¿no?
Así es. Eddie, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que ya me quedaron muchas cosas claras del producto. Entonces, vamos a poner esto lo antes posible para que la gente lo conozca. Y cualquier cosa que Sí, necesiten, vamos a poner también tu cuenta de Instagram, que me parece que también ahí estás más activo para que la gente te conozca. Cualquier duda que tengan lo pueden hacer contigo, con tu servidor. Vamos a dejar también esa información. Y Eddie, muchísimas gracias por tu tiempo y pues nos vemos pronto para ver si podemos conocer un proyecto más. perfecto. Un gusto, Osvaldo, y un Eddie, placer. muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.